encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del libro de Samuel. Pero antes de empezar quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú has sido el ebenecer en este estudio, tú eres quien nos conduce, Señor. Por eso hoy te pedimos que a través de tu Espíritu Santo derrames esa sabiduría y el entendimiento para nosotros poder entender cuál es el mensaje, Señor, cuál es el verdadero mensaje que tú has escrito en esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, buenas noches. Como ustedes saben, una vez más reunidos para continuar con este estudio del primer libro de Samuel, y en esta oportunidad vamos a analizar los capítulos 28 y 29 de este libro. Con respecto al capítulo 28, nosotros vamos a encontrar que es un capítulo que durante todo el tiempo que la gente lo ha analizado, lo ha estudiado, ha sido un poco controversial, ¿no? Contraproducente. Existen, por decirlo así, dos opiniones opuestas con relación a este capítulo que nosotros al momento que vayamos estudiando vamos a ir exponiendo para ver hacia dónde nos llega la palabra. Lo vamos a analizar a la luz del contexto general de la palabra. Con respecto a la geografía bíblica, nos vamos a dar cuenta que se mueven un poco más al norte en esta oportunidad, porque se va a encontrar implicado lo que es Endor, la localidad de Endor, con respecto a lo que es el capítulo 28, sobre todo cuando vemos la parte de la divina de Endor que se llama, ¿no? Que el lugar es Endor, y Jezreel, que es el lugar donde usualmente vamos a ver el conflicto entre los filisteos y el ejército de Israel. Esta es la geografía en la que nos vamos a mover el día de hoy. Y vamos a entrar a estudiar este capítulo 28, pero antes de empezar quiero que tomemos en cuenta primero que es un capítulo que tiene que ver con un detalle en la historia de lo que vendría a ser el rey Saúl, que ya sabemos que durante todo este tiempo ha venido haciendo mal, ¿no? Sobre todo las cosas que Dios le ha pedido. Él no ha obedecido en ningún momento a Dios y siempre ha hecho las cosas a su manera. Y por eso Dios lo rechazó, por eso Dios ungió un nuevo hombre que es el corazón conforme a Dios, como sabemos que es David. También es importante establecernos en nuestra conciencia que no es un capítulo que va a definir la posición de la Biblia, no es algo al cual nosotros debemos tomarle un interés que vaya a definirnos entre qué es la concepción principal de la Biblia, que es la muerte, la resurrección, ¿no? Y la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha traído sobre nosotros. Pero es un capítulo interesante. Entonces, con esa introducción vamos a empezar a analizar este capítulo. Cuando entremos de lleno al capítulo, primero quiero que veamos el contexto bíblico el cual nos rodea este tema. Sabemos que el tema principal del capítulo 28 es la divina de Endor y el rey Saúl, ¿no? Y muchos lo conocen y es muy conocido esta historia, pero hoy, antes de entrar a la historia, quiero que analicemos y quiero que veamos las cosas que tienen que ver con Dios. En este capítulo vamos a tener que entender lo que es la soberanía de Dios, y por eso les presento, antes de entrar de lleno al desarrollo, que entendamos lo que es la soberanía de Dios desde el punto de vista bíblico. Quiero que veamos que vamos a citar todos los versículos para entender realmente lo que Dios nos está diciendo y cómo actúa Dios, cómo es esa soberanía, cómo se aplica la soberanía de Dios. En Job, en el capítulo 42, en el versículo 1 y 2, dice así, en la traducción de la Biblia de las Américas, yo he puesto aquí esta traducción, y dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Qué quiere decir? De que definitivamente nada que el Señor disponga o planee o sea el propósito de que se consiga va a ser retenido. No hay puerta que se cierre cuando Él cuando Él la abre, y no hay puerta que se abra cuando Él la cierra. O sea, los propósitos de Dios se cumplen sí o sí.
Y tiene una referencia bíblica del mismo tema en Isaías 45:7 y en el Salmo 33:9. Ahora, en 1 de Samuel, en el libro que estamos estudiando, ¿no? En el capítulo 2, en el versículo 6, que ya lo hemos visto en clase anterior, dice: Jehová mata, él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. ¿Qué quiere decir? Que él es el que te pone en el lugar de los muertos, Seol o Hades. Seol es en hebreo, Hades es en griego, es el lugar donde van los muertos. Estamos teniendo en cuenta que la historia se está desempeñando antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también hace notar que Él hace subir. Y no da mayor especificación de esto, si es provisional, si es definitivo, si es en el momento de la resurrección. Solo dice que Él hace descender y Él hace subir. O sea, Él tiene la potestad total de manejar esto. Y esto es importante porque vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 28 y vamos a ir entendiendo si era posible o no, porque en las explicaciones que vamos a ir dando nos vamos a dar cuenta si es aplicable la palabra o no. En Job capítulo 7, en el versículo 9 y 10, dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol o el Hades, que es lo mismo, el lugar de los muertos, no subirá. ¿Qué quiere decir? Que no podrá subir. Solo Dios dice bien claro. En 1 Samuel dice: Él hace descender y Él hace subir. La regla general es que todo aquel que desciende a los muertos no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. O sea, es imposible traer de vuelta a un muerto, según este versículo, ¿no? Una persona que ya ha descendido al lugar de los muertos, una persona que ha fallecido, traerlo. Nosotros, los hombres, no podemos hacer eso. Pero en 1 Samuel sabemos que Dios sí lo puede, porque no hay ningún propósito que Dios deje de cumplir y Dios no está sujeto a las leyes, a la ley de Moisés o a las leyes naturales. Dios no está sujeto a ninguna ley, ni física ni natural del hombre. Ahora, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Este es otro concepto. Los muertos nada saben, o sea, no tienen conocimiento de nada ya, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Lo que se hace debajo, dice, pero los muertos nada saben porque su memoria es puesta en el olvido. 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hay muchos versículos en que nos hacen conocer que ya las personas que han tenido o han bajado al Hades, al Seol, ya no pueden regresar. Ya la muerte es una sola vez, sabemos que la palabra así lo dice, y cuando descienden al Seol o al Hades, nos ubicamos siempre cuando estoy hablando, ubíquense en el momento exacto de la historia. No voy a entrar todavía a lo que corresponde después de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo estaba definido claramente cómo era el proceso de muerte y descendiendo al lugar de los muertos. Y sabemos que más adelante, y lo vamos a analizar, hay no es una parábola porque no está escrita de esa manera, de nuestro Señor Jesucristo, es quien la relata, y habla del rico y Lázaro. Y observen ustedes que hasta cuando se habla en la parábola se dice el rico y Lázaro. Y sabemos que el rico va al lugar de los que han pecado, de los que están siendo condenados, y Lázaro está yendo al seno de Abraham, que para identificarlo de una manera más académica, en ese momento podríamos decirle que era el paraíso, era el lugar donde los que habían hecho bien, los que habían sufrido, los que habían seguido las disposiciones de Dios, ellos iban al seno de Abraham y estaba ahí Abraham, el padre, ¿no?, del pueblo de Israel. Observen ustedes cómo esta figura no identifica al rico con el nombre, solo es el rico. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todos tendremos un nombre, todos los que seremos salvos tenemos un nombre, pero todo aquel que no es salvo no tiene nombre. Es por eso que en la historia básicamente nunca se identifica el nombre del rico, porque no va a tener nombre. Los que van a ser condenados
pierden prácticamente la identidad, ¿no? Porque van a ser condenados. Y los únicos que recibirán una piedrecita con su nombre, como lo hemos visto cuando estudiamos Apocalipsis, son solo los que serán salvos. Continuamos, ¿no? Entonces, hemos visto que lo mismo en Eclesiastés. Ahora, todo eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Y por eso, también quiero hacer ver cómo la soberanía de Dios va por encima de toda ley. Hemos visto todo lo que corresponde prácticamente a lo que vendría a ser una ley natural, una ley no que Dios impuso, de que todo lo que muere va y no puede regresar. Ahora observemos nosotros lo que dice Levítico 21, del versículo 1 al 8. El capítulo 21 de Levíticos, versículo 1 al 8. Ya nosotros hemos estudiado esto cuando estudiamos Levíticos. Y voy a leer específicamente solo el versículo 7. Dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Sabemos que todos los que son de la tribu de Leví y todos los que son los sacerdotes y los profetas han sido ungidos por Dios. Dios es el que elige en este momento, lo hemos visto a través de la historia, elige los profetas y elige los sacerdotes. Y sabemos que todos son los descendientes de la familia de Aarón y pertenecen a la tribu de Leví. Sin embargo, estos hombres santos no pueden, por disposición de la ley, dice, casarse con ramera o infame, no se casarán ni con mujer repudiada de su marido. Pero, sin embargo, si nos vamos al libro de Oseas, nos vamos a ver que el profeta Oseas, ¿no? En el versículo 1, voy a leer Oseas 1 y 2 para darnos cuenta, y dice, Oseas capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ese es el tiempo en que el reino estaba dividido. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Observen ustedes cómo un hombre santo, un hombre elegido por Dios, quiebra la ley, rompe la ley de Dios por mandato de Dios. Porque cuando Dios ordena, Dios no está sujeto a ninguna ley, a la ley de Moisés o su propia ley, que es el que la dictó a Moisés. No está sujeto a ninguna ley. Entonces es importante ver cómo inclusive tenemos un libro escrito por el profeta Oseas en la palabra de Dios, y es la demostración clara y precisa de que la soberanía de Dios no está sujeta a ninguna disposición humana o leyes naturales, leyes físicas o leyes del cosmos o de cualquier tipo. No está sujeto. Dios está por encima de todo. Y la demostración la vemos ahí cuando leemos que realmente vemos que él le ordenó a Oseas, quien estaba impedido de casarse con una mujer fornicaria, con una prostituta, sabemos que se casó, él fue y se casó. ¿Para qué? Para ejemplarizar lo que vendría a ser lo que es el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, con esto hemos establecido claramente lo que vendría a ser la soberanía de Dios. Entonces ya sabemos que Dios es el que hace descender, Dios es el que hace subir del Seol o Hades. Seol en hebreo, Hades en griego. Es el único que puede hacer eso. Y sabemos que por palabra de Dios, Dios puede ir en contra de su ley y permitir esto. Que él dice que no se puede hacer. Ningún hombre puede hacer esto. Ahora, dice, ¿dónde van los que mueren antes de Cristo? Ya lo hemos dicho, lo hemos leído, sabemos que van al Seol o el Hades. No, los que mueren en el Hades o Seol es el lugar donde descienden los muertos, y lo hemos visto en la exposición que hace nuestro Señor Jesucristo en la historia de Rico y Lázaro, ¿no? Y eso se encuentra en Lucas 16 del 19 al 31. Otra figura bíblica, otra exposición bíblica muy notoria que tenemos que se hace subir, ¿no? Hasta ahora hemos visto que él dice que no se puede hacer. Hemos visto que un hombre santo se casa con una fornicaria. Ahora vamos a ver un hombre que subió de la muerte, ¿no? Y vino a esta tierra ante nosotros y fue visto por los apóstoles. La transfiguración de Cristo.
Cuando hablamos de la transfiguración de Cristo, y podemos irnos a Mateo, capítulo 17, del versículo 1 al 4, esta historia también está en Lucas 9, 28 a 36 y Marcos 9, 2, 13. Cuando vamos a Mateo, vemos en el capítulo 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Observen esta descripción. O sea, la persona que se transfigura, la persona que en ese momento adquiere un cuerpo glorificado, es una persona que ante nuestros ojos es muy llamativa por la luz y la combinación de sus vestiduras blancas. Dice: he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sabemos que en la historia, Elías, no tenemos registrado que Elías haya muerto, porque dice que Elías fue tomado por un torbellino y llevado por Dios cuando él le transfiere el manto a Eliseo. Pero con relación a Moisés, si usted se va a Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 4 al 6, usted va a leer claramente que Moisés murió. Moisés murió, dice, y fue enterrado en un lugar que no se conoce, antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. ¿Qué significa esto? Esta es la prueba bíblica de que Dios trajo a una persona que había fallecido y lo puso frente a, estuvo en la conversación con Elías y con nuestro Señor Jesucristo, pero lo puso frente a los apóstoles. Esto nos demuestra a nosotros que es posible que Dios haga esto, no solamente porque está escrito y que lo sabe y porque sabemos que Él es el Dios todopoderoso y todo lo puede, sino porque nos ha demostrado con su propia palabra que Él lo hizo con Moisés, porque tenemos el único registro del hombre que murió y Dios lo puso nuevamente enfrente en esta tierra, es Moisés, y lo vemos en lo que es la transfiguración. Aquí nos estamos dando cuenta lo que realmente, si tendríamos que decir, ¿es posible que esto suceda? Con Dios, sí. La prueba, Moisés. Es la prueba exacta, la prueba precisa de que esto es posible, que Dios sí puede hacer esto, que Dios no solamente porque lo dijo en su palabra, sino porque nos lo demostró. Para que si hay alguien que pueda dudar, lo demostró Dios cuando lo puso a Moisés en la transfiguración, en esta figura que hemos analizado. Continuamos. Es bueno ir conociendo esto antes de entrar a la historia para tener un concepto básico de qué es lo que vamos a ver en la historia y cómo lo vamos a analizar. Dice: el juicio de Dios al rey Saúl. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Imagínense ustedes la palabra dura que es esta palabra. El versículo 13 nos hace conocer a nosotros que a Dios, que ya sabemos que no ampara la adivinación, muy por el contrario la considera como una rebelión para él. Entonces él dice que por esta causa y por no consultar a Jehová, o sea, Dios lo mató, Dios le quitó la vida. O sea, en la batalla donde él muere, donde más adelante lo vamos a ver, en realidad Dios había dispuesto que ese día él muera. O sea, que la muerte de él no es una muerte súbita, no es una muerte consecuente de un hecho, sino es una muerte donde Dios intervino, porque Dios es el único que toma la vida cuando Él decide de cada persona. Y así lo estamos viendo, y aquí lo vemos aquí. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí, ¿no? Entonces, por eso quería que veamos acá cómo realmente lo que ocasionó que Saúl muriera son todas las cosas que hizo durante todo el tiempo, y además por haber consultado una divina. Ahora, los adivinos, y quiero que tomen en cuenta esto, todo adivino, toda aquella persona que lee las cartas, tiene su bola de cristal, qué sé yo, usan piedras,
usan diferentes tipos de cosas, ¿cierto? Se valen de diferentes tipos de cosas, que sé yo, humo, lo que usted se imagine en esta tierra pueden haber, ellos usan. Estas personas son poseídas por un espíritu de adivinación. No es un poder, no es un don recibido de las tinieblas, por parte del enemigo que les da a ellos. No, es una posesión que ellos tienen espiritual de un espíritu de adivinación. Y lo vamos a ver cuando analizamos esto y lo vemos en Hechos. Vamos a Hechos capítulo 16, del 16 al 18. Y leemos esto para darnos cuenta. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Observen cómo ustedes, esta adivina, tenía a través de este espíritu la capacidad de poder identificar a los hijos de Dios. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ella es liberada de este espíritu de adivinación, lo que significa que todos los que son adivinos y que están inmersos en todo lo que vendría a ser todo este tipo de cosas que Dios abomina, rechaza, se están poseídos por estos espíritus. Son gente poseída. Por eso que uno, a veces la ignorancia de las personas, ¿no?, que no conocen la palabra y recurren a estas personas, no se están dando cuenta que están frente a una persona poseída por un espíritu, ¿no?, de que no es de Dios, que es del lado del diablo, del lado del enemigo. Bueno, con todas estas aclaraciones, con todas estas cosas, entonces con todos estos conceptos sobre lo que es la soberanía de Dios, sobre lo que es regresar del Seol o del Hades, y sabiendo de que está escrito en la palabra y está fundamentado, ahora sí vamos a entrar y vamos a hacer un análisis de lo que vendría a ser el capítulo número 28. 1 Samuel capítulo número 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya hemos estudiado en la clase anterior que David, en vista de que Saúl no dejó de perseguirlo, se movió y se instaló a vivir con los filisteos, ¿no?, con este rey Aquís. Entonces, él comenzó a trabajar ahí, y sabemos que él, en lugar de combatir al pueblo de Israel, le engañaba a este rey, y comenzaba él a eliminar a los enemigos que Dios había dicho que había que eliminar, a todos los pueblos paganos que vivían en esa zona, en la zona, ¿no?, que Dios les había prometido a ellos para que tomaran. Y este es el versículo 1 y 2. Ahora sí, entramos al versículo 3, que es realmente la parte conflictiva. Dice: Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Este es en el tiempo inicial donde Saúl todavía hacía bien las cosas con Dios, ¿no? Entonces ya Saúl había desterrado a todas estas personas que se vayan lo más lejos posible, y todos se habían movido, ¿no?, o se habían camuflado, se habían escondido para que no se enteraran él. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Observen que la voluntad de Dios es obvia y es evidente, porque él no quiere hablar con Saúl, ya lo rechazó. Inclusive vimos que le dice a Samuel en un determinado momento: para de llorar por Saúl. Yo ya lo rechacé, yo ya lo dejé de lado.
¿no? Y él le llama la atención inclusive a Samuel que ya pare de pedir por Saúl. Porque para que nosotros podamos ya ir formándonos una idea de cuál es la voluntad de Dios. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, no hubo manera de que él consiga esta manera, la voluntad de Dios. Y estas eran las maneras en que Dios hablaba, por sueños, por el Urim, que es parte de la vestimenta de lo que es sacerdotal, ni por los profetas. No hubo palabra de ningún profeta. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. O sea, él no solamente Saúl hizo mal siempre, no solo Saúl se hizo una estatua, no solo Saúl desobedeció, no solo Saúl pensaba en sí mismo, se negó a entregarle el reino a David, sabía que ya David era el que iba a continuar, y ustedes ven que en ningún momento él dice: bueno, Señor, perdóname, voy a entregar el reino a David, y llamar a David y decir: cuando el Señor disponga, yo te entrego el reino. Nunca existió en su voluntad. Su voluntad de él es querer sostener lo que Dios ya le había quitado, ¿no? Seguimos. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. ¿Por qué hizo eso? Porque obviamente él había desterrado a todas estas personas, porque si no podía matarlas. Entonces, para que la persona no sea temerosa, él trató de esconder su identidad. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Es aquí a donde está recurriendo, al espíritu de adivinación, y me haga subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Le recuerda lo que es la ley que Saúl emitió en su tiempo, sin saber que era Saúl. Esto también nos pone a nosotros un poco como pensando de que si analizamos los hechos, nos vamos a dar cuenta, cuando leímos la historia de Pablo y la divina, nos vamos a dar cuenta que la divina, que tenía realmente el espíritu de adivinación, reconoció a Pablo como el Hijo de Dios. En este caso, la divina no reconoce a Saúl como rey de Israel, ¿no? De todas maneras, en este momento Saúl ya vive en pecado, ya no es parte de lo que vendría a ser agradarle a Dios. Dios ya lo había rechazado, podríamos decir que de una u otra manera, pero siendo él un personaje el más importante y habiendo desterrado a los adivinos, el espíritu de adivinación debió darle esa posibilidad, pero no la vemos aquí. Y dice: ¿por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Y le hace una pregunta, ¿no? Entonces, de versículo 10, entonces Saúl le juró por Jehová. Imagínense ustedes, tras que Jehová abomina la adivinación, él hace un juramento por Dios. O sea, ya él hace cosas que realmente llevan al extremo con relación a Dios, y pone a Dios en este pecado, en esta cosa indebida, diciendo: vive Jehová, ningún mal te vendrá por esto. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Cuando usted lee el versículo 12 en otras versiones dice: y viendo la mujer a Samuel, gritó. Y viendo a Samuel, tuvo una expresión de asombro, de susto o de sorpresa. Pero la cosa que exclamó, gritó, hizo una expresión de ruido alto. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. O sea, al momento en que esta mujer dice, viendo la mujer a Samuel, dice la historia. No sabemos que los espíritus, dice que la palabra de Dios, que Satanás se puede vestir hasta de un ángel de luz. ¿Por qué? Porque ellos pueden tomar la forma de cualquier persona, y lo sabemos que así lo hacen, para engañar a las personas. Entonces aquí le dice a él: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra.
La historia, si usted lee entre el versículo 10 y el versículo 13, se va a dar cuenta que realmente no hay una coherencia. Del 12, de cuando dice, y viendo la mujer a Samuel, posteriormente cuando Saúl le pregunta a la mujer qué es lo que vio, la mujer dice, he visto dioses que suben de la tierra. Obviamente lo que ha visto son cosas que la han sorprendido, por eso grita, pero ella dijo que vio a Samuel porque Saúl le había pedido que quería ver a Samuel. No es que el espíritu que vino y que no lo veía Saúl, sino lo veía la divina, se había identificado como Samuel. En ningún momento escuchamos que el espíritu habla aquí a la divina y se identifica como Samuel. El espíritu hasta este momento no se ha identificado como Samuel. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ya sabemos que en la transfiguración, ¿no? Y como el diablo es el imitador de todo eso, las personas que han sido transfiguradas, y vamos a hablar específicamente de Moisés, tenía las mismas características de la transfiguración que tuvo nuestro Señor Jesucristo. 14. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente ha habido un momento en que las personas se humillan y se inclinan a tierra. En algunos estudios, en algunos análisis, hacen ver de que esto es como que se inclinó ante el espíritu. Por lo tanto, no es Samuel, porque si hubiera sido Samuel, le hubiera dicho, no te inclines ante mí, como lo han hecho los ángeles con Juan, como lo vimos en la historia, le dice, yo soy un consiervo como tú. Pero en realidad, para mí, no es aplicable para el efecto de esta escritura. ¿Por qué? Porque en esta escritura nosotros vamos a leer que él inclina su rostro a tierra y hace una reverencia. Cuando nosotros hemos estudiado la clase pasada, y déjenme recordarles esto, cuando nosotros hemos estudiado la clase pasada, hemos visto de que David hace lo mismo con Saúl. Él se inclina su rostro a tierra y hace una reverencia, se inclina ante Samuel. Lo mismo vamos a ver, hemos visto que Abigail hace con David. Llega y se inclina. ¿Por qué hacen esto? Porque es la costumbre del tiempo. O sea, si analizamos la época, si analizamos el contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que en la época del reinado, todas las personas que venían ante el rey hacían esta inclinación de su rostro y una reverencia, ¿no? Reverencialmente inclinaban rostro a tierra. No lo estaban adorando, no lo estaban reconociendo como un dios. Lo que estaban haciendo es una reverencia, y se hacía también a los sacerdotes y a los profetas. Entonces, lo que está sucediendo aquí como concepto para decir que Samuel le permitió que lo adorara, no lo está adorando. Y está dentro del contexto bíblico que David lo hizo, Abigail lo hizo, y en ningún momento David le dijo a Abigail, no te arrodilles, levántate porque yo no puedo ser adorado. No, porque era parte del concepto. Sabía Abigail que David era el próximo rey, entonces le rindió ese honor. Era una manera de expresar un honor a las personas. Así que en este aspecto, si analizamos este aspecto, nos vamos a dar cuenta que no hay nada inconforme, no hay nada irregular, que la presentación de Samuel supuestamente al espíritu de Saúl que está evocando, que está hablando la divina, que Samuel no lo ve, ¿no? Cuando él hace esta reverencia, solamente lo que hace es una reverencia de honor a la presencia de Samuel, porque él cree que es Samuel, ¿no? Continuamos. Versículo 14 dice, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Ya hemos hablado de eso, ya sabemos entonces de que definitivamente no lo estuvo adorando y no cabe la posibilidad de que se diga de que él permitió que se inclinara contra él. Pero hasta el momento el espíritu no se identifica como Samuel. Recuerden, no dice yo soy Samuel ni nada por el estilo. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, y este tipo de relato
que empieza en el 15, es porque durante todo el contexto que estamos viendo, durante todo este texto, están suponiendo el que escribió este libro, y esto también es algo que hay que tomar en cuenta, el que escribió este libro no es Samuel, obviamente no es Saúl, por el detalle de la historia, no es Samuel y no es Saúl. Entonces tampoco es una adivina, obviamente, los libros sagrados no fueron escritos por adivinos. El hombre que escribió esto, o que trajo la historia y lo escribió a través de uno de los hombres de Dios, porque no conocemos quién escribió realmente todo el libro de Samuel. Podríamos pensar que Samuel tuvo una intervención en la primera parte, pero Samuel ya murió. Y sabemos que en realidad el libro de Samuel, y quiero recordarles esto que ya lo hemos estudiado, el libro de Samuel es un solo libro. En el Tanakh, en el libro, lo que es el libro hebreo, el original, es un solo libro. Ya cuando hacen la traducción a la Septuaginta, al griego, es que lo dividen en Samuel 1 y Samuel 2. Así que solamente esta división fue hecha después de que se hizo la traducción. Antes fue un solo libro. En el libro, si usted toma el Tanakh original hebreo, se va a dar cuenta que Samuel es un solo libro. No es que haya un libro menos, sino que es un solo libro que contiene los dos libros de Samuel. Continuamos. Entonces nos damos cuenta aquí, ¿no? En el versículo 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares qué tengo que hacer. Observen ustedes qué es lo que le dice Saúl al supuesto Samuel. Versículo 16 dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Hasta el versículo 18, el espíritu de Samuel, si es que fuera el espíritu de Samuel, le está diciendo cosas que ya pasaron, cosas que ya sucedieron. No le está diciendo nada nuevo, no le está comunicando nada nuevo. Y recuerden que aún los espíritus malignos tienen cierta capacidad, cierto poder, cierto alcance nada más. No pueden ver más allá porque no tienen como Dios sí. Dice, versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Cuando nosotros estudiamos y dice, tú y tus hijos estarán conmigo, cuando habla Samuel de estar con él, se está refiriendo necesariamente al seno de Abraham. No, porque sabemos que si Samuel está en el seno de Abraham, no está en la parte que vendría a ser de tormento. Pero sin embargo, nos vamos a dar cuenta que él no le hace mención ni de una ni de otra, simplemente le dice, estarás donde yo estoy. O sea, en el Hades, en el Seol, donde bajan todos los que murieron. Ya cuando murieron, y si murieron en las cosas de Dios, entonces irán al seno de Abraham, y si no, a la zona de tormento. Y nos damos cuenta nosotros, ¿no?, que en realidad no le está diciendo te irás al seno de Abraham conmigo, porque en todo el caso hubiera sido específico. Solamente, y le habla de que morirá mañana, o sea, le da un futuro inmediato. No le está diciendo lo que le va a suceder en 20, 30 años, ni lo que va a pasar. No, le da un futuro inmediato. Sabemos que el enemigo puede conocer un futuro inmediato, pero no puede conocer más allá de eso. Y por eso le dice, mañana tú estarás conmigo. Seguimos. Dice entonces, versículo 20 dice, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Bueno, cualquiera que le dicen, mañana te vas a morir, ¿no? Se va a sentir eso, ¿no? Nadie conoce lo que viene después de la muerte, excepto aquellos que bajan al Seol, al Hades. Es todo lo que se conoce. Entonces la mujer vino a Saúl
Dice, ¿no? Versículo 20. Entonces Saúl cayó a tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Y no solo era eso, sino la impactante noticia que él recibió, ¿no? Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció ella panes sin levadura. Observen cómo ustedes en este versículo 24, nosotros estamos viendo que la mujer, esta divina, le ofrece un ternero y en lugar él de decir, hagamos un sacrificio a Dios pidiéndole el perdón que cubra mi pecado, porque recuerden que en ese tiempo los pecados eran cubiertos por el sacrificio que ellos hacían, tratar de redimirse, Samuel, muy por el contrario, hizo exactamente lo que la divina le dijo, comió de la carne que ella le dio. Seguimos. 25. Y lo trajo de Saúl, dice, y aquella tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y lo amasó y lo coció ella, panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Observen ustedes, esta es la historia en la que nosotros nos desenvolvemos en el capítulo 28. Particularmente mi posición personal, porque cuando ustedes investiguen o estudien esto van a encontrar que quienes afirman que él es Samuel, dicen, él es Samuel porque en la historia dice, y dijo Samuel, y amparan de que si la Biblia lo escribió de esa manera. Sin embargo, otros dicen, no es Samuel porque se inclinó y le permitió que se inclinara ante él. Yo, sinceramente, los argumentos que he escuchado en muchas de las oportunidades, he leído los dos argumentos, yo me inclino porque no era Samuel. ¿Por qué? Porque en el contexto bíblico que hemos analizado, bien decimos y claramente está que solo Dios puede hacer descender al Seol y solo Dios puede hacer subir. Y vemos que Moisés, que subió porque Dios lo llamó, porque fue en presencia de Jesucristo. No existe en la Biblia otro personaje que esté registrado muerto, que haya sido puesto enfrente de lo que vendría a ser los hombres, ¿no? Sin el respaldo de Dios. Y otra cosa más que me inclina a saber que este no era Samuel, es que dice por el espíritu de adivinación. Y si es el espíritu de adivinación el que está guiando todo este proceso, porque nos damos cuenta que el espíritu de adivinación está guiando el proceso. Nos damos cuenta que en ningún momento este espíritu que se presenta dice yo soy Samuel. No lo es, muy por el contrario. Solo relata hechos, la mayor parte de los hechos que relata son hechos conocidos por todos porque son hechos pasados. Y solo le da el advance del día siguiente. No le está diciendo el futuro ni le está dando a conocer muchas cosas. ¿No? Definitivamente algo de poder tienen estos espíritus de adivinación, si no, no tendrían ninguna capacidad de poder convencer a las personas y los busquen tantos que conocemos que hay por todos lados, porque algo de verdad tienen y conocen. Pero es una verdad muy limitada y es una verdad que realmente... Otros opinan de que porque se cumplió lo que él dijo. Obviamente se cumplió porque lo que le profetizó fue para el día siguiente. No fue una profetización real de hechos o eventos o circunstancias en las que él iba a pasar. Y sabemos que la palabra al final dice, y Dios lo mató. O sea, sabemos que la vida de él acabó porque Dios así lo dispuso. Sabemos que solo Dios, según la palabra, tiene ese poder y sabemos que solo Dios, y sabemos que la palabra dice que él lo mató. Eso a mí me hace pensar y me hace inclinarme de que el espíritu que habló con Saúl no era Samuel, era un espíritu de adivinación porque fue traído
por ese espíritu, por el espíritu de adivinación, que no tienen esa capacidad de hacer. Por eso es que ellos, imitando ser Samuel, ¿no? Como dice, convirtiéndose como en ángel de luz, ¿no? Por eso es que ella dice, veo dioses, o sea, convirtiéndose como ángel de luz, que dice la palabra que lo hacen, trató de impresionar. Impresionó obviamente a la divina, ¿no? Quien cree en eso, y se lo transmitió a Samuel. Bueno, esa es mi posición, y esa es la parte más conflictiva de lo que hemos analizado y he tratado de exponerles. Espero haya sido de instrucción para ustedes. Ahora, seguimos al capítulo 29. Este es un preámbulo de lo que ya prácticamente vamos a ver en la siguiente clase, y dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel y acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías y a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hace aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Y obviamente lo que está expuesto en este versículo 4 es un razonamiento muy lógico que hacen los filisteos, ¿no? Es un enemigo potencial David. Versículo 5 dice: no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Versículo 6 dice: y Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Versículo 8: y David respondió a Aquís: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Obviamente, esta respuesta era tan falsa como realmente le vino engañando al rey, porque él no iba a ir a pelear contra Saúl, no iba a ir a matar a Saúl en ninguna manera, ni a sus coterráneos, ¿no? El pueblo de Israel. Y Aquís respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer, marchad. Versículo 11: y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel para la batalla, obviamente. Con esto, hermanos, hemos terminado el versículo 29, que es realmente el preámbulo de lo que vamos a estudiar, los capítulos 30 y 31 con el que termina el libro de Samuel. Les doy gracias por su atención, les doy gracias por habernos continuado viendo, y los invito al próximo martes a las 8:30 de la noche, y los invito a compartir esta clase. Si bien es cierto, nosotros podemos predicar la palabra de diferentes maneras, compartiendo también predicamos la palabra. Gracias por su atención, Dios los bendiga.